Bueno, pues vamos a hacer una oración y vamos a empezar nuestro capítulo que nos toca, que es el segundo libro de Samuel. Padre, estamos muy agradecidos con tu amor, con tu misericordia. Gracias con tu fidelidad, gracias por estar sobre de mí y sobre cada uno de los que van a escuchar el mensaje el día de hoy. Que sea una bendición y que tú nos puedas hablar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo que hoy escuchamos creo que confirma todo lo que venimos escuchando, y aquí en este capítulo dice que son las últimas palabras de David. Vamos a leerlo. Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Señor de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló el Señor. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando todas las cosas y serán guardadas. Aunque todavía no haya de florecer, todavía mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son todos quemados en su lugar. Bueno, sí son las últimas palabras del rey David, son las últimas palabras, pero qué increíble que en lo que podemos leer se pueden resumir unos minutos, un poco de tiempo con todo lo que tiene que ver la vida del rey. Y digo, ¿y a quién no le gustan estos calificativos tan grandes, tan dulces que pueden decir? Yo había escuchado por ahí que alguien decía la novia de México, ¿no? Refiriéndose a esta artista Lucero, ¿no? O la reina del pop, refiriéndose a algún artista. O al príncipe del pop, ¿no? Y entonces les van dando un calificativo los hombres a cada una de las personas que van haciendo dentro de su trayectoria. Pero aquí no, aquí Dios le está diciendo el dulce cantor, ¿no? Alguien que ha llenado, alguien que ha satisfacido esa pequeña parte de Dios. Y Dios lo está diciendo el dulce cantor de una nación. O sea, y no le está dando un calificativo, un nombre, ni alguien, sino, ¿sabes qué? Es Dios el que le está diciendo el dulce cantor de Israel. Y yo cuando estaba leyendo esta parte, si pudiéramos decir, así como se hacen los Óscares, ¿no? Así, vamos a hacer una entrega de premios al mejor artista, al mejor actor, a la mejor música, al mejor personaje, al mejor esto, al mejor lo otro, por su trayectoria en estos días. ¿Te imaginas con cuántos premios hubiera arrasado David? Al que compuso 159 salmos. ¿Alguien compuso por aquí uno? No, pues nadie, ni modo, él es el premio. Al más bonito, bueno, pues David, pues ya. Al mejor actor, cuando actuó, ¿no? Y tuvo una actuación ahí David para salvar su vida, ¿se acuerda, no? Cuando fingió estar loco y se escurrió la baba y estaba todo torcido y caminaba ahí como loquito, y dijo al rey, ¿y a mí por qué me traen locos aquí? Entonces, otro premio para David. Y pudo haber pasado, pero aquí David, Dios le está dando este tiempo de hacer este resumen, dice, y dice el hijo de David, y por ahí se empiezan las cosas. Todos quieren fama, todos quieren estar hasta arriba, todos quieren ir muy bien, todos quieren lo mejor, pero nadie quiere empezar por el principio. ¿Quién era el hijo de Isaí? ¿Quién era el hijo de Isaí? ¿A él lo vas a poner?
Ya vimos al mayor, ya vimos al menor, al que sigue, pero ¿tienes otro hijo? Creo, o sea, a ver, espérame, creo que sí. Y ahí hacen recuento, o sea, tan difícil era encontrar a los hermanos de David. Creo que sí, el que está por allá olvidado, cuidando ovejas. Y por ahí, él empieza por ahí, por el corazón que tenía para con Dios. No importaba de dónde venía, no importaba lo que él estaba haciendo, no importaba el menosprecio de sus hermanos, pero él creyó en Dios y él confió en Dios, y desde ahí empieza todo su escenario. Desde ahí empieza todo para lo que él iba a hacer. Ni siquiera imaginaba, como lo hemos platicado y lo hemos escuchado, cuando Dios nos llama, nunca imaginamos hasta dónde va a ser el éxito de él a través de nosotros. Nunca nos lo imaginamos. Y más, en cambio, él empieza a decir, el hijo de Isaí, aquel pastorcito, aquel olvidado, aquel menospreciado, aquel que no figura dentro de los grandes, pero sin en cambio sí. Y después empieza con estas palabras increíbles. Dijo aquel varón que fue levantado al alto, el ungido de Israel. Fíjate, un llamado, una unción, un tema, creo que sí es la palabra correcta, el calificativo de decir el dulce cantor de Israel, y luego dice el Espíritu de Dios que ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y empieza toda esta parte, él en este tiempo empieza a resumir cómo empieza su vida, el ungido de Dios. Aún cuando él mismo reconocía todavía a Saúl como rey y cuando ya había sido ungido David. Y él nunca peleó esa parte, de decir, yo soy el ungido, a ver, tú eres el usurpador, hazte para allá. Él, ¿sabes qué? Él siempre, a pesar de que él era el ungido, siempre respetó a Saúl como rey, como el ungido. Aun cuando Dios se lo puso en las manos y varias veces lo tuvo para matarlo, dijo, ¿cómo he de atentar contra mi Señor? ¿Cómo he de atentar contra el ungido de Dios? Sabiendo que él era el ungido. Y todo esto viene por la parte que hoy escuchamos y que me gustó mucho, la parte de la fidelidad, la parte de la constancia. Si estas palabras las podemos llevar a nuestra vida, pero vamos a continuar, dice 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha dicho conmigo, pacto perpetuo he ordenado en todas las cosas y serán guardadas. ¿Qué es lo que anhelaba David? ¿Qué es lo que deseaba David con todo esto? Que lo que Dios le había prometido, Dios nunca lo iba a dejar a la mitad, ni tampoco se iba a olvidar. Y él reconfirma y dice, el pacto que Dios hizo conmigo, Él lo va a mantener. Mi casa se va a mantener con alguien que pueda, un sucesor que pueda mantener la línea del justo. Por eso es que entra David dentro de la genealogía para llegar hasta el Señor Jesús. Pero con todo esto son los anhelos que Dios, que el Espíritu Santo puso en él para que los pudiera desarrollar. Pero como lo digo, ¿quién no quiere llegar a estos puntos maravillosos? ¿Quién no quiere estar en la cima del éxito? Pero nadie quiere empezar por el principio. Y el principio se llama obediencia, y el principio se llama fidelidad, y el principio se llama constancia, y el principio se llama compromiso. David, a pesar de que hizo errores garrafales, no menguó su fe. O sea, el dulce cantor, el que reposó el Espíritu Santo sobre de él, mintió, mató, puso en línea de batalla a otros hombres y bueno, también dejó cosas turbias ahí, ¿no? Hizo cosas que no eran muy correctas. Pero eso no era, eso era
no lo quiero decir, bueno, sí lo voy a decir. Era como que parte de, para saber que seguía siendo esa condición de hombre, de que podía fallar. Pero también era el punto de decir, cuando peco, cuando me equivoco, cuando hago cosas ilícitas, cuando no es tan bien lo que hago, voy a quien me puede perdonar. Y te das cuenta de esto de una sola cosa, que Dios es fiel. Porque Dios le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pecaste, mataste, te metiste con la mujer equivocada siendo casado, tú ya no eres el ungido. A ver, el que sigue. Eso lo pudo haber dicho Dios. Pero era tan, Dios es la máxima prueba de amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Como hace rato yo lo escuché y me gustó esa parte. ¿Cuál es la parte del verdadero amor? El que tiene sacrificio. Cuando dijo Dios, te voy a amar, aunque sé que la vas a regar, aunque sé que te vas a equivocar, aunque sé que me vas a traicionar, yo todavía te voy a seguir amando. Y esa era la parte que Dios le estaba mostrando a un hombre que estaba ya en sus últimos días. Y contar, como hace rato lo escuchamos, 50 años no son fáciles. Todos nos fuimos a disfrutar hace rato un evento, un momento de 50 años. Y dice 50 años, pero los que picaron piedra, los que fueron a anunciar el evangelio, a los que les dijeron, no, ustedes no van a ser pastores, ustedes háganse para allá, y se quedaron callados y nunca dijeron nada. A los que hicieron un consenso y dijeron, él va a ser el pastor, no, ustedes no van a ser los pastores, van a ser ellos. Y hasta que Dios los levantó, y ellos obedientes, y empezar con 2 personas, empezar con 3 personas, empezar con 5 personas, y hoy hablar de 2,000, de 3,000 personas, ya es otro tema. Y me gustó mucho la forma en que se lo hizo. ¿Y sabes qué? Resaltaron las gentes fieles. ¿Quién predicó? La gente fiel, la gente que ha estado ahí, la gente que ha peleado con ellos las batallas. Por eso es que la fidelidad tiene un precio. El éxito tiene un precio. El que seamos honrados, como dice Proverbios, Dios siempre paga con bien y con riquezas y gracia a los que les sirven, a los que les son fieles. Y el precio es ese. Cuando David se mantuvo humillado, siempre Dios lo exaltó, y hasta que lo puso en el punto donde Dios quería que estuviera, hasta ahí nada más. ¿Cómo podemos aplicar este principio a nuestra vida? Este principio está igual como el de David. ¿Alguna vez nos sentimos nada y Dios nos llamó de ese lugar? Dios nos llamó y nos ungió con su Espíritu Santo. Dios nos llamó y hizo un pacto hoy con nosotros. Y Dios, cada vez que vamos avanzando y vamos creciendo, Dios nos va respaldando en cada una de las actividades que nosotros vamos haciendo y en donde Él nos va poniendo. Pero no lo hizo David solamente en sus propias fuerzas. Siempre fue bajo la unción, bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo esa bendición. David lo que hizo en sus fuerzas fue regarla. Pero lo que hizo bajo la unción, bajo la dirección de Dios, fue cosas extraordinarias. ¿Tú y yo tenemos un llamado? Sí. ¿Tú y yo también tenemos que ser obedientes? Sí. ¿Tú y yo tenemos que depender de Él? Sí. ¿Tú y yo tenemos que confiar? Sí. ¿No estamos exentos de pecar? No. ¿De equivocarnos? Tampoco. Pero el asunto es en que no nos quedemos atrapados en el pecado, sino que nos levantemos y vayamos a la cruz, nos arrepintamos y, como lo dice, cambiemos de dirección y vayamos en pos de Él todavía. Vamos a leer la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con los valientes de David.
Dice, estos son los hombres de los valientes que tuvo David: José, Baseb, el talnomita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esaíta, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Domo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se había reunido ahí para la batalla y que había alejándose de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió a su pueblo en pos de él y todos para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agel, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces este se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y el Señor dio gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron e hirieron en el tiempo de la siega a David en las cuevas de Adalum, en el campamento de los filisteos que estaba en el valle. Y entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo: vehemencia, ¿quién me diera de beber agua en los pozos de los pozos de Belén que están junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba en la puerta, junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Dios, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de varones que fueron con peligro, que pusieron en peligro su vida? Y no quiso beberla. Y los 3 valientes hicieron esto. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sibia, fue uno de los principales de los 30, y este alzó su lanza entre los 300, a quien mató y ganó el renombre de los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser el jefe, mas no igualó a los 3 primeros después. Benaía, hijo de Joaída, hijo de varón esforzado, grande en proeza, de Capseel. Este mató a 2 leones en Moab. Él mismo descendió y mató a un león en medio de la fosa cuando estaba nevando. Y también mató a un egipcio, hombre de gran estatura, que tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Ya después de ahí vamos a ver otros personajes, pero lo que me llama la atención en esto es que, como lo dijo el doctor, esto no es de consenso. Ellos hicieron y dijeron: ¿a quién ponemos de pastor? Pero ¿sabes qué? Aquí para estos guerreros, imagínate el que mató a 800 y peleó, y dice que su espada se quedó pegada a su mano. Dime tú si no sería eso ya un buen calificativo para decirle: tú pasaste la prueba, tú pasas para acá, ya eres de los valientes. ¿No dirías eso tú? ¿Tú no le darías ese tipo de calificativo? Y el otro dice que era de gran estatura y que le quitó su lanza con un palo y que con su misma lanza mató al egipcio. Dime, ¿no sería bueno eso para que ya fuera uno de los un calificativo para que pasara al siguiente grado, al siguiente nivel? Y el que mató a los leones aún estando en plena nevada, y fue y agarró otro, dice, y con sus propias manos lo mató. ¿Y no crees que sería ya algo para que le dieras un calificativo y dijera ya? Pero dentro de todos estos,
Dice, y ninguno igualó al otro. Ninguno igualó a los, de estos que entraban en los 30, ninguno igualó a los 3, dice. Y no. ¿Cómo era este rol o este escalafón? Tenían que esperar uno que muriera para que el que fuera el mejor de los guerreros pudiera ocupar el siguiente puesto. Entonces 800 hombres no te hacían ser dentro de ese perfil para decir, yo puedo entrar dentro de los 3. Entonces, ¿qué tenías que hacer? David, en el peor de los casos, juntó en el tiempo en cuando él tuvo que huir y cuando él anduvo de ciudad en ciudad, él lo que hizo fue juntar un pequeño ejército. Y ese ejército fue fiel. David necesitaba de esos guerreros, pero esos guerreros necesitaban de un rey. Y se hicieron uno solo como nación, entre un rey y un pueblo, entre un rey y un ejército. Pero todo esto se llama una palabra, otra vez más, fidelidad. Fidelidad. Los guerreros le fueron fiel a David en tiempo de hambre, en tiempo de sequía, en tiempo de frío, en tiempo de batallas, en tiempo cuando perdieron batallas, en tiempo de cuando ganaron batallas. Y eso se llama fidelidad. David tuvo grandes hombres. Entre ellos aparece el esposo de Betsabé. ¿Se acuerdan quién era, no? Y cuando dice, a él póngalo en la línea de batalla, donde está lo más recio, porque sabía que él era bueno, dice, ahí póngalo a él. Porque él era bueno. Y todos estos hombres, cada uno tenía esa habilidad en la lanza. Y por eso eran los valientes de David. Era un pequeño grupo selecto del que cuidaba técnicamente, eran los guardaespaldas de David, a día y noche, y donde estuvieran. Y dice que estos hombres, el primero que mató a 800, el segundo que fue y defendió el campo de lentejas para comer, arriesgando su vida para los demás. Pero ni aún así dentro de todo eso, fíjate, ni dentro de todo eso pasaron a ser los mejores. Otra vez quedaban en el mismo rango. Y esto quiere decir una cosa cuando Dios nos llama, que tiene que ser con fidelidad. Y para que entendamos y comprendamos que no es el hombre el que nos pone en el lugar donde estamos. Por consenso vamos a decir que Él es esto o que Él es el otro. No, ¿sabes qué? Dios lo puso. Por consenso no es a quién escogemos para. No, no es por ahí. No es por ahí. Es Dios a quién llamó y a quién puso. Y cuando Dios llama siempre lo va a respaldar. Y entonces puedes hacer una pregunta. Y entonces en el caso cuando los apóstoles escogieron al otro discípulo, dice que fue el Espíritu Santo. No fue el hombre. Fue el Espíritu Santo el que los guiaba y quien determinaba a quién ponían a servir. A las mesas, para que ellos se dedicaran a la palabra de Dios. Y tú y yo estamos aquí, y no porque hayamos hecho esto ya quiere decir que ahora vamos a escalar al siguiente piso, ¿no? Al siguiente nivel. Bueno, ya empecé por limpiar sillas, ahora voy a barrer y a trapear y voy a lavar baños y ya mañana voy a hacer esto. Voy a hacer esto y mañana voy a hacer el otro. ¿Sabes qué? No es por ahí. No es por ahí. Dios siempre nos va a llamar, pero siempre nos va a poner en una base para que no caminemos sobre los aires. Claro que sí. Todo servidor, y el Señor Jesús lo dijo muy, muy claro. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Y empezó por la parte más difícil, lavar los pies. Y sabemos que lavar los pies lo hacían los criados.
Lavar los pies le tocaba a la gente, a la gente obrera, a los esclavos, a la gente que no valía nada. Y él empezó por ahí, dijo, yo no vengo a ser servido, vengo a servir, vengo a enseñarte. Por eso cuando tú y yo empezamos, siempre empezamos por limpiar sillas, empezamos por limpiar mesas, empezamos por trapear, empezamos por barrer, empezamos por donde tengamos que empezar, porque así es como Dios nos va llevando, para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Porque de repente queremos agarrar un título o queremos agarrar una posición que ni siquiera o que nos queda grande. Soy el como lo decían hace rato. No me diga pastor, dígame por favor apóstol. No, caray, por favor. No me presente de esa manera, presénteme como los títulos, ¿no? Por delante. Soy él, ¿no? ¿Y sabes qué? A eso a Dios no le importa. Tiene mucho más peso siempre lo que Dios piensa de nosotros, para dónde nos va a utilizar. El dulce cantor de Israel, yo voy a hablar contigo, yo te voy a hacer un pacto, yo voy a hacerte un guerrero como se tiene que hacer un guerrero. Pero todo esto tiene solamente un principio, como lo dije, y se llama fidelidad. Y hace rato nos dieron la definición de fidelidad, el hombre exacto, el preciso. A él encomiéndale esto porque es el exacto, él tiene la habilidad para desarrollar esto. A él encárgale esto porque él tiene la cualidad para, él tiene el don que puede desarrollar y Dios nos va desarrollando en donde nos va poniendo. Pero siempre será para su gloria, siempre será para su honra, como lo estaba diciendo David. David siempre estaba diciendo, el Señor, el que hizo pacto conmigo, el que me prometió, el que me sostiene, el que me guía, el que me guarda, el que me sostiene, el que me protege, Él es mi Dios. Y pase por donde pase, no temeré. Con todo esto, nos lleva a ver qué tan fieles somos nosotros en lo que Dios nos ha puesto. ¿Tú crees que este guerrero no le pudo haber dicho, yo maté 800? Ahora ponme uno de los 3, a ver, y verás. ¿Y sabes qué? Dijo, no, respetaron el orden que iban llevando porque ellos lo sabían. Para brincar a alguno de los mejores 3 tenía que esperarse a que él muriera. Tenía que esperar como que su turno. Y eso, 800 no fueron suficientes para decirle, entras y tú serás el cuarto ahora. Tú mataste a uno grandotote, tú vas a ser el quinto. Y tú defendiste el campo, tú vas a ser el sexto, ¿no? ¿Sabes qué? Eran 3 para David. Los 3 guerreros, los más importantes, los mejores. Pero los demás también eran importantes. Y todos en donde estemos somos importantes para Dios. Todos ocupamos un lugar importante dentro de la congregación, dentro de la familia, dentro del hogar. Todos somos importantes. Pero lo que tiene que ver es con fidelidad, con el compromiso. ¿Tú crees que alguno de ellos no pudo haber dicho, ni pagan bien aquí, mejor me voy? ¿De qué sirve que haya defendido, haya puesto mi vida ahí por el campo de lentejas? Malagradecidos. Sigo siendo aquí. Pues entonces puse mi vida por los leones y les traje todavía hasta la piel y todavía se ponen en ese plan. ¿Sabes qué? Nadie dijo nada. Todos eran hombres fieles a un rey, pero un rey era también fiel a ellos. Como es lo mismo hoy día, nosotros tenemos que serle fieles a Él. Nosotros tenemos que ser comprometidos con Él. Nosotros tenemos que amarle a Él. Nosotros tenemos que entregarnos a Él. Y va a estar muy presente esta palabra. El verdadero amor es el que tiene sacrificio. Y cuando tú y yo le expresamos nuestro amor y damos nuestro tiempo a la lectura, a la oración, a las cosas del Señor, estamos sacrificando nuestra comodidad,
nuestra diversión, nuestro entretenimiento, estamos sacrificando aún hasta economía para decir, tengo que hacer esto para el Señor. Y eso se llama amor. Pero sabemos también que ese amor es fiel para con nosotros, porque Él ya sacrificó algo que se llama Jesucristo, por amor a nosotros, y lo entregó para nuestro perdón de nuestros pecados. El mensaje tiene mucho para desarrollarse el capítulo por versículo, pero creo que lo que más interesante, lo más importante que tú y yo siempre tenemos que resaltar es la enseñanza, y la enseñanza es fidelidad, 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 compromiso, lealtad, honestidad. Ese es el primer principio que encontramos aquí dentro de este capítulo. Así que tú y yo tenemos que aplicar la fidelidad de nuestro corazón, y que esa fidelidad tiene que corresponder con el corazón de Dios, con el compromiso con Dios. Es de esa manera es como se desarrollan las relaciones. Y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo los compromisos, y van creciendo las relaciones. Dios lo dijo muy claro: tú eres fiel en lo poco, y en lo mucho te pondré, porque eres fiel. Supiste qué hacer con pequeñas cosas. Así que vamos a hacer una oración, pero siempre es bueno que consideremos cómo está nuestra vida delante de Él, y que podamos decir: Señor, sí te he fallado, Señor, sí me he equivocado, Señor, sí la he regado, Señor, sí he hecho cosas malas, pero dentro de todo esto es decir, también sé que tú eres un Dios perdonador, también sé que tú eres un Dios que puedes limpiarme y ayudarme a superar la situación por la que estoy pasando. Por eso te doy gracias en esta noche, Señor. Entiendo, comprendo, Señor, que lo que hacemos, a veces quisiéramos estar en un estatus más grande, o tener un título más grande, o que nos reconocieran alguien, la gente que nos ve. Pero Señor, nosotros no servimos ante el ojo humano, nosotros no servimos ante los demás, Señor. Nosotros te servimos a ti. Y tu palabra dice que todo lo que se hace en secreto, Señor, siempre es anunciado en público, y en público tiene recompensas. Y qué mejor son las recompensas tuyas, Señor, porque tú pagas de esa manera, con gracia, con misericordia, con favores, Señor, delante de los hombres. Te damos gracias, Señor, porque podemos alinear nuestro corazón contigo, y para podernos medir qué tan fieles somos, Señor, qué tan leales somos, Señor, y qué es lo que esperamos también, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén.